Hola, ¿qué tal? Nos encontramos un día más en un nuevo programa de inteligencia cuántica siglo XXI, programa que se emite en la emisora de Mairena del Alcor, la 107.4 de la FM. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Inteligencia Cuántica Siglo XXI. Y esta tarde, como siempre, traemos a un invitado amigo de nuestro programa, que es Juan de Mora, desde Sevilla. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, María José. Buenas tardes, Javier. Pues muy bien, deseando de compartir con vosotros este ratito de radio. Pues muy bien. Y Javier Mauri, desde Sevilla también. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, saludos cordiales, María José, y bienvenido a esta tu casa, Juan. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Pues Javier, vamos a presentar a nuestro invitado. Pues sí, vamos a presentarle, pero antes de nada, invito a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando que se suscriban a este canal porque presentamos contenidos muy interesantes, podcasts súper interesantes y que ya vais tarde. Y que si el programa es de vuestro agrado, ya sabéis, un like siempre nos vendrá muy bien. Pues dicho esto y sin más dilación, presentamos a Juan de Mora, que es creador de la Escuela de Reiki Juan de Mora, formador y terapeuta, autor de los libros Mirando al cielo y Mensajes para una nueva tierra, creador de la baraja de El Tarot, El Camino de la Vida. Pues Juan nos acompañó en nuestro programa también Querer Vivir y nos habló del Reiki, tema que estuvo también muy interesante, pero hoy, no menos interesante, viene a hablarnos de la regresión. Y mi pregunta, Juan, es, cuando hablamos de regresión, hablamos de dos tipos diferentes de regresión. Una que te puede llevar a ver qué es lo que te está obstaculizando en el presente y, y puede, no sé cómo explicarlo, y puedes encontrarte con una regresión que a lo mejor no esperas y te tienes que ir a otras vidas para ver de dónde viene ¿cómo te diría yo? Este bache o este obstáculo que esta persona le hace que no pueda avanzar. O explícanos, Juan, cuando vas a dar una sesión de regresión, ¿cómo lo enfocas tú? Bueno, yo le explico un poco primero a la persona lo que es la regresión, ¿no? Que le voy a decir que vamos a buscar un estado alterado de conciencia donde su mente consciente se relaje, porque claro, si la mente consciente está ahí controlando, es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que buscar un estado donde la mente consciente se relaje, como que está en una meditación profunda, y entonces el subconsciente se abre. Cuando entramos en ese estado donde el subconsciente se abre, las posibilidades son infinitas. Yo siempre digo a las personas que cuando yo consigo meter a una persona en regresión, Uh ya la -huh. puedo llevar donde yo quiera. Puede ser a temas de su infancia, porque tenga una infancia donde tenga que ver heridas, que todos arrastramos alguna que otra herida de la infancia, ¿no? Entonces, buscar esas heridas de la infancia, como la experiencia en el útero materno y el nacimiento, que también es muy importante en la experiencia humana, como vidas pasadas, porque a veces, y hoy mismo he tenido un caso en consulta, Uh -huh. donde pasa una cosa en esta vida y el origen está en una vida anterior. Uh Entonces, -huh. viendo un poquito lo que la persona requiere o necesita, así la vamos enfocando. Uh -huh. Bueno, y entonces, Juan, cuando tú empiezas a hacer esa regresión y trasciende a otra vida, tu reacción, o sea, la propia persona se impresiona, ¿no? Cuando ve esa situación o cuando se la cuenta. Claro, es que yo siempre digo que como experiencia espiritual es muy potente, ¿no? El verte Uh tú, el sentirte en otro cuerpo, en otra experiencia de vida, sintiendo las emociones de aquel momento, es muy potente. La persona cuando está ahí tan relajada lo está viviendo con naturalidad, pero claro, muchas veces cuando despierta es como, ostras, qué pasada, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y ya te digo que a veces arrastramos lo que yo llamo impactos del alma, que son cosas que hemos vivido muy fuerte en una vida pasada y nos influencia en nuestra experiencia actual. Y por último, Juan, cuando despierta o sale de esa relajación, ¿se acuerdan de todo? ¿Te preguntan algo que quieran saber porque no se acuerdan bien? ¿O cuando tú le cuentas algo se sorprenden? ¿O tienen el recuerdo exacto de todo lo que han vivido?
se acuerdan perfectamente de todo porque además yo le doy una pauta para que se acuerden, para que recuerden todo lo que han estado experimentando. Entonces, sí, sí, recuerdan todo, todo, absolutamente todo. Guau, qué interesante. Javier, Sí, Juan, yo voy a actuar ahora un poquito como abogado del diablo. Eh, Cuando tú tienes una persona que la haces retroceder en el tiempo, incluso más allá de su nacimiento, más allá de su vida actual, a otra vida, ¿qué parámetros tienes tú o con qué factores juegas para que lo que te está diciendo esa persona pueda ser de alguna manera contrastable, de alguna forma objetiva o bien subjetiva, que, que lo subjetivo está muy infravalorado y también tiene su importancia para comprobar que realmente se ha retrocedido a una vida anterior o que es una ideación del inconsciente? ¿Cómo puedes discriminar tú esto? Vale. Mira, Javier, muy interesante esta pregunta porque yo siempre he sido una persona muy escéptica, que me he hecho muchas de estas preguntas también, ¿no? Y lo veo mucho, me he preguntado mucho, ¿no? ¿Esto que está pasando es real o no es real? Yo me voy a remitir a Brian Way, que es el gran maestro de esto, que es este psiquiatra norteamericano, donde él cuenta en sus libros cómo muchos de sus pacientes han podido verificar esos datos de vidas pasadas. Hay también una, perdón, hay también una película que se llama Hijos del Ayer, que también habla de esto, ¿no? De un personaje que cómo puede averiguar, ver una vida pasada y cómo va a averigua datos de su tumba y todo. Demostrar, es muy difícil demostrar que sea real, ¿sabes? Eso es muy complicado. Para mí es real, para mí la experiencia es muy real, porque es que me han contado cosas, porque hay gente con mucha capacidad, la verdad, me han contado cómo era el sello romano de la época que llevaba el tío puesto en la mano. Me han contado datos históricos que la persona no conocía de nada. Coinciden muchas cosas que me han contado a lo mejor de vida en Egipto con cosas que me han contado otras personas. Entonces, para mí, ahí está. Yo lo que sí he contrastado, porque es contrastable, es experiencias de personas viéndose con un mes de vida o con 5 días de vida, viéndose en una cuna y contándome exactamente cómo era la cuna, cómo era la habitación, la decoración de la habitación, y esas personas después contrastarlo con sus padres y ratificarle lo que habían visto. Entonces, como, bueno, si cuando yo te llevo a tus 5 días de vida, estás viendo una cosa y contrastas que es real lo que has visto, ¿por qué no va a ser real la vida que has visto en Egipto? De todas maneras, una segunda parte con esto. Si es una idealización del inconsciente, pero a la persona le ayuda a sanar, para mí me da igual. O sea, no necesito que la experiencia sea real si es terapéutico. ujú. Y, y Juan, a ver, ¿cómo te haría esta pregunta? Yo, por ejemplo, ahora veo mucho, que antes también lo había, pero quizá los padres no eran tan conscientes. Hay niños que hablan de otras vidas con una exactitud asombrosa, ¿vale? Yo veo, muchas veces me recreo en ver casos de niños y cómo lo cuentan y dicen los nombres de sus madres, dan datos, dicen como si han sido ricos, si han sido pobres, dónde han vivido, si la casa era grande, o sea, dan datos tremendos. Y sus padres hacen vídeos de ello. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿a qué edad se le puede hacer a una persona la regresión o con consentimiento de los padres? ¿Ha habido casos de padres que han llevado a un niño a que le hagan regresiones o no se puede a un niño hacer una regresión? Sí, sí, yo he tenido casos de niños, yo siempre un poco como que antes de hacerlo a un niño pregunto, ¿no? Pregunto bueno, pues a mi ser superior, a mi guía, yo me conecto un poco y digo, ¿este chiquillo puede vivir esta experiencia o no? Me dejo sentir esa respuesta, Uh porque -huh. claro, es un tema más delicado, necesito el permiso de sus padres, por supuesto, porque son menores de edad. Pero sí que es verdad que esos niños lo que han venido lo necesitaban, algunos por unas cuestiones, otros por otras, y los padres me han referido después que los niños han mejorado mucho en las dificultades que presentaban, o sea que sí que eso. Y respecto a lo que tú cuentas, precisamente el otro día leí una noticia que decía que están naciendo muchos niños en Estados Unidos que están Uh -huh. recordando lo del 11S
y que le dicen a su madre, mamá, mira, yo trabajaba allí en esa oficina, yo me llamaba no sé qué, o sea, con datos exactos de Ujú. personas que murieron en lo de las Torres Gemelas. Entonces, bueno, me pone los vellos de punta, ¿no? Porque es como una constatación real de que existen otras vidas, que vivimos otras vidas y que el alma, el subconsciente, retiene la memoria de otras vidas, de otras experiencias. Y claro, y contamos con que los niños no tienen por qué inventarse esas cosas. Quiero decir, cuando eso sale de un niño, porque los adultos podemos estar a lo mejor más adulterados, pero un niño no tiene por qué inventarse eso. Podría inventarse cualquier cosa, pero eso yo no veo la necesidad, con lo cual, para mí, cuando veo esos casos, pues sí, me agrada porque constata lo que en cierto modo creemos muchos de nosotros, porque por supuesto los que creemos que después de esta vida sigue habiendo vida, y es más, esta solamente es una pequeña prolongación de lo que hay ahí, que es mucho más grande, pues todas esas cosas nos ayudan a seguir confirmando que llevamos razón en lo que pensamos. Y yo sinceramente sí, me recreo muchas veces en ver los casos de estos niños, porque me quedo a veces con esa exactitud que lo describen todo. O sea que yo ahora mismo, si a mí me diera un caso de que yo tuviera un hijo pequeño con esas circunstancias, yo sí haría todo lo posible. Como antes lo ignoraban, le decían que anda niño, que tal, o intentaban acallarlo, no digan nada, que a ver si los niños se van a reír de ti. Ahora habrá padres que lo hagan, no lo sé, pero hay muchos que le dan voz y yo veo que eso es un beneficio para esa criatura, porque ahogar esas cosas creo que les crea un problema para siempre, ¿verdad, Juan? Sí, 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 totalmente. Hay que respetar lo que esos niños están viviendo, ¿no? Igual como los niños, pues que el otro día entrevistaba yo también a una persona, ¿no? Y hablábamos de la mediunidad en los niños, de esos niños que ven a seres que ya no están aquí, que están viendo a su abuelo fallecido, que lo ven ahí sentado en la silla. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? Antiguamente, oye niño, calla, que que no es verdad, que te lo estás inventando, y es muy negativo, ¿no? Porque le estás negando su experiencia de vida real que está experimentando, ¿no? Como tú dices, el hecho de creer en vidas pasadas no es creer, es fe, pero todos estos datos pues como que son como pruebas, ¿no? Como que respaldan un poco esa experiencia. Para mí hemos vivido muchas vidas pasadas, encarnamos muchas veces con personas que encarnan con nosotros interpretando distintos roles, o sea que a lo mejor quien fue mi hijo en otra vida, en esta vida puede ser mi mujer, Uh -huh, y es muy bonito, ¿no? uh -huh. Pues Javier, Sí, yo creo que el tema de las regresiones y cuando pasamos de la vida de esa persona y entramos en otra, ya hablamos de otra palabra, que es la reencarnación. Yo recuerdo un trabajo del doctor Aquilino Polaino Lorente, que es catedrático de psicología, creo que de la Universidad Autónoma de Madrid, que participó, formó parte de mi tribunal de defensa de mi tesis de licenciatura cuando terminé la carrera. Bueno, pues este hombre no tenía otra cosa que hacer que estudiar cerca de 2.500 casos de personas que describían otras vidas anteriores a la previa, pero con una exactitud de detalles que iba más allá de la ideación inconsciente. De esos 2.000 y pico de casos, 23 no se pudo demostrar, o sea, no se le pudo dar ninguna explicación, solo que realmente habían estado en otros lugares del mundo en otro tiempo. Es decir, no estamos hablando ya de creencias, sino de lo que podemos definir como una hipótesis de trabajo. Y yo me pregunto, si la complejidad de los procesos mentales se establecen y están en proporción directa a al desarrollo cerebral, porque todo se da en un sustrato material que es el cerebro, ¿cómo es posible que sin la madurez necesaria a nivel cerebral, a nivel de interconexiones nerviosas, una persona sea capaz de recordar no ya el sello romano de la persona y tal, y que ese sello existió, sino que sea capaz de recordar 5 días después de su nacimiento el color de la cuna, las personas que lo visitaban, si no había una estructura cerebral totalmente
formada, ¿cómo se podría procesar eso? No será que además de materia somos energía y que esa energía está ahí siempre o se va acumulando, con lo cual ya tendríamos que hablar también de los registros acásicos, ¿no, Juan? Es maravilloso, Javier, tu testimonio, ¿vale? Porque yo sé que tú eres un hombre de ciencia y que un hombre de ciencia cuente esto, ¿no? Y nos dé estos datos y estos estudios, porque la gente, muchas veces las personas que son más mentales necesitan estudios, necesitan ciencia. Si no, lo otro son historias, ¿no? Entonces es muy importante tu testimonio y lo que acabas de contar ahora de esos estudios y esas pruebas que hay. Como tú muy bien has dicho, has hecho la pregunta y has dado la respuesta, ¿no? El ser humano no es solo una mente, el ser humano no es solo mental, la mente es una parte del ser humano, es un complemento, pero nosotros somos también alma, somos energía. Yo siempre hablo de las memorias del alma, ¿no? El alma registra las memorias de todo lo que vivimos y tú has mencionado los registros acásicos, ¿no? Que es como ese registro etérico que conserva la experiencia, la información de toda nuestra existencia y nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llevo a personas en regresión a otras vidas y me cuentan cosas, pues de época, ¿no? Y datos y cosas, yo creo perfectamente en su versión en lo que me están contando. Que pueda haber algo de sugestión cerebral, algo que pueda ser un poco inventado, un porcentaje, pues también le tenemos que dar la posibilidad de que haya un poco de invención cerebral, ¿no? Pero para mí es muy, muy real la experiencia. Ujú. Y, y entonces, Juan, cuando va una persona a tu consulta, ¿vale? Porque tiene, no sé, algo que le hace estar triste o que nota que hay algo ahí que... Cuando estas personas van, ¿cuántas regresiones necesitan o cómo abordas tú, dependiendo del caso o el problema que le afecte, cómo lo abordas tú, Juan? Hasta llegar, digamos, a hacerle esa regresión que le lleve o a algo que ha sucedido aquí o que trascienda a otra vida. Pues mira, ahí soy enemigo de mí mismo y lo digo porque le resuelvo muchas cosas a muchas personas con una sola regresión. Yo sé que hay Ujú. terapeutas bueno, pues te van citando, no, venga, vamos a hacer un trabajo y dentro de 15 días hacemos otro y dentro de otro. Y yo resulta que muchas de las personas que acuden, su problema queda resuelto en una sola sesión. He resuelto fobias profundas de miedo a salir a la calle, de miedo a ir sin agua por la calle. El otro día venía una chica y me estaba contando, cuando ya llegó a regresión, me decía que llevaba 20 años con problemas en sus partes íntimas, ¿vale? Tenía problemas siempre ahí en esas partes. Ujú. Resulta que le hago la regresión y descubre que su abuela fue abusada. Ella no lo Ah, sabía, era como un secreto familiar. Y entonces ujú. yo le dije a ella, cuando salimos, le dije, oye, observa tus síntomas, porque es probable que este secreto que mantenía tu abuela y que tú has desvelado y has visto, te elimine el síntoma. Y efectivamente, el otro día vino y me dijo, Juan, que yo llevaba 20 años con esto y desde la regresión, que ya hacía unos meses, no la he vuelto a sentir. Es fantástico. Entonces, esto sería constelaciones familiares, ¿no? Quiero decir, ese era un secreto que se guardaba en la familia, pero ella lo desconocía. En este caso sí, no es como una constelación, pero es un trabajo similar. Es un trabajo que al final lo iba cargando su árbol genealógico y ella lo estaba somatizando en su cuerpo. Al tomar conciencia de ello, al ver que su abuela fue abusada y que ella se cayó y demás, dejó de somatizarlo, ¿vale? Pero esto lo he visto mucho y he visto mucho de problemas de me llevo fatal con mi madre. No me entiendo con mi madre, no me quiere, nunca me ha querido, ¿vale? Y de Ujú. llevarla a la etapa donde su madre, donde está en el útero materno y la persona empieza a conectar con el amor de su madre. Y lo llevas al primer momento donde están los brazos de su madre y la persona siente el tremendo amor de su madre. Y eso cambia relaciones. Porque la persona es que como que conecta con el amor, no conecta con ese rechazo de mi madre no me ha querido, ¿sabes? Ujú. Y bueno, yo voy a ir un poco más allá. Nosotros, y esto también lo habrás oído tú, cuando venimos aquí, y hablo siempre desde todas aquellas personas que opinamos o pensamos que existe otra vida y que nos reencarnamos y que tenemos, o sea, imagínate, nosotros siempre se dice que nosotros pactamos, elegimos
la familia, el lugar donde vamos a nacer. O sea, nosotros, todo lo que nos va a pasar aquí ya lo sabemos. Lo que pasa es que cuando nacemos, evidentemente esa memoria está borrada. Luego hay casos, que es lo que estamos hablando, de personas que le vienen recuerdos exactos de hasta incluso de lo que le va a pasar, ¿vale? O sea, y le hablan a sus familiares, como estábamos hablando antes, de otras vidas que han tenido y tal. Pero bueno, en el caso que te estoy diciendo, imagínate, elegimos a nuestra familia por la razón que sea, porque tenemos que sanar, y viene una colación por lo que tú estás diciendo, a sanar precisamente eso mismo, esos tabús que muchas veces se encierran en una familia y que van arrastrándose por mucho tiempo y que no se cuentan por miedo, por vergüenza, por X cosas. Y esa persona vive toda su vida con ese secreto y muere con ese secreto, y eso sigue ahí. Pero cuando tú naces y, por ejemplo, tú te encuentras con una madre con la que sin haberle hecho nada, tú siempre tienes problemas con esa madre, siempre te llevas mal con ella. Tal. Imagínate que aquí, en esta vida, no ha sucedido nada. Te puedes ir en una regresión a ver qué familiar tuyo fue, si fue tu prima, si fue tu hermana, si fue tu abuela, a ver quién fue y qué es lo que realmente necesitas sanar, porque en esta vida, si venimos a resolver cosas, lo bueno sería resolverlas y no irnos sin haber resuelto ese conflicto, que se vaya tu madre y no te hayas llevado nunca bien con ella. Entonces, lo ideal sería llegar a saber por qué la relación con tu madre no está bien y no quedarte con la gana de resolverlo en esta vida. Eso debe de ser porque yo tengo un caso muy cercano y la verdad es que lo ideal sería ir a otra vida a ver qué es lo que realmente pasa ahí, ¿no? Sí, mira, yo llevo a mucha gente en regresión. Claro, es una parte donde no hace todo el mundo porque también va a nivel de conciencia. Pero yo llevo a muchas personas en regresión a la vida entre vidas y lo llevo a la Ujú, planificación de su alma. Y ujú, entonces me han contado muchísima experiencia de cómo son las reuniones de planificación del alma antes de encarnar aquí, que yo algunas las tengo en mi libro Mensajes para una nueva tierra, que es un libro canalizado, donde cuento cómo son las experiencias de pactos de almas. Entonces, nosotros cuando estamos allí, venimos aquí con un propósito hacia los demás y un propósito individual. Y para esos propósitos pactamos con ciertas almas, que además suelen ser almas que encarnan normalmente con nosotros, que han tenido relación con nosotros. A ujú, veces una de esas almas se presta a hacer un papel desagradable, un papel que nos va a doler, ujú, cuando allí nos ama profundamente. Te pongo el sí, caso de tu madre, vamos a poner un caso ficticio. Imagínate que tu madre aquí te está haciendo la vida imposible, ¿vale? ujú, Pero porque tu alma necesita vivir esa experiencia. Sin ujú, embargo, tu madre allí, antes de bajar, no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque te ama profundamente, pero se ha prestado a desempeñar un papel desagradable en tu vida. Entonces, ujú, muchas veces desde ahí podemos incluso perdonar. También está la segunda parte que tú cuentas. Bien, venimos con karmas de otras vidas. Entonces, si yo en otra vida te he hecho la vida imposible, he sido tu marido y te he hecho la vida imposible, tú en esta vida te puedes encarnar como madre y ujú, devolverme la experiencia como aprendizaje. Mira, ahora te voy a hacer ujú. la vida imposible yo a ti y vas a sentir lo que es hacerle la vida imposible a alguien. ¿Me Ujú. entiendes? Sí, sí. La verdad es que, ¿sabes a quién he escuchado yo muchas veces hablar? No sé si habrá oído hablar de Dolores Cano. Sí, la he escuchado alguna vez, sí. ¿Y qué te parece lo que habla esta señora? Bueno, me parece interesante. Creo que da una perspectiva de las cosas desde su visión, porque claro, como yo estoy hablando desde mi visión, Mm. creo que da una perspectiva interesante. A mí me parece interesante. Sí, ¿verdad? Bueno, claro, como tú dices, dentro de la perspectiva de cada persona. Yo es que todos estos temas los sigo porque me gustan, ¿no? Y he visto vídeos de ella, como lo cuenta y dice que esto es un teatro, que somos los actores, somos los protagonistas de este teatro. Entonces, hay cosas que dice Total. que sí tiene una lógica, ¿no? Y que no lo tomemos tan en serio. Y lo que tú acabas de decir, que no guardemos tanto rencor, porque al final esas personas lo que están haciendo, aunque nos parezca tan malo, es por nuestro bien o porque ya se lo hemos pedido o como tú bien has dicho, que no era algo que querían hacer, pero precisamente porque nos querían y teníamos que pasar este trago, se han ofrecido a ellas a hacer ese papel. O sea que al final dice cosas muy parecidas a lo que tú estás diciendo. Por eso te la Pues menciono, yo, porque dime, dime.
Sí, perdona. Yo la parte de esa del teatro no se la había escuchado a ella, sin embargo, yo siempre lo explico mucho, ¿no? Y cuando viene la gente muy apegada, ¿no? A los conflictos, a lo que me está pasando, me encuentro siempre el mismo tipo de hombre y siempre me hacen la vida imposible. Yo le digo, "Ch, mírate tú, vamos a ver, esto es un teatro y tú eres la protagonista, ¿vale? Yo soy el protagonista de mi historia y empiezan a venir personajes. Y ahora los personajes en esta historia, cada uno va haciendo una historia. Cuando en mi experiencia en mi teatro mío, me está llegando siempre el mismo tipo de persona, me está reflejando que yo en mi teatro tengo que ver algo que no estoy viendo. Cuando lo vea, los personajes de ese tipo van a desaparecer, vendrán otros. Ujú. Pues yo es que, como la he buscado tanto, he visto varias páginas y hasta incluso páginas donde hay vídeos de ella sueltos, que no es una página oficial de ella, pero he visto mucho y he visto esa información de ella y es muy similar a lo que tú estás diciendo. Por eso te lo he referido, porque me llamaba la atención las cosas que ella dice. Pues Javier, Sí, Juan, yo voy a bajar un poco al plano terrenal, si me lo, si me lo permitís. Eh, para mí personalmente, las regresiones son una herramienta terapéutica, por supuesto, aunque no esté dentro de un enfoque científico. Como tú muy bien has dicho, Juan, a ti te importa un pimiento si es una ideación inconsciente o es un recuerdo real, siempre y cuando eso repercuta en una superación de un problema para el paciente que tienes delante. Y es que muchas veces olvidamos que el inconsciente trabaja y ofrece soluciones de muchas formas, no solo en sueños. A veces olvidamos eso. Pero tú como terapeuta, ¿tienes la impresión de que no hemos avanzado tanto desde esa época victoriana, donde había tanta represión a nivel sexual, a nivel social, donde germinó la semilla del psicoanálisis con Sigmund Freud, represiones tan intensas que eran capaces de provocar parálisis, ceguera, los famosos trastornos histéricos, la parálisis histérica, etcétera? Y hoy en día hemos reemplazado esas limitaciones, gracias a la socialización, esas barreras, esas represiones, por otras más actualizadas en el actual siglo, en el 2023. Sí, Javier, yo creo que no hemos avanzado tanto. Mira, hay estudios que dicen que estamos ante la generación más medicada psicológicamente Es de cierto. muchas. O sea, de lorazepam, diazepam y pan y pan y pan. Entonces, esos medicamentos harán su efecto para calmar a la persona, pero no van a la raíz del problema. Para mí secuestran la conciencia. Entonces, en un momento puntual te pueden servir, pero yo creo que necesitamos evolucionar más. Yo creo que la psicología tradicional está muy bien y un psicólogo es muy importante. De hecho, yo en una etapa de mi vida necesité un psicólogo y me ayudó muchísimo. Pero creo que si nos quedamos solo en la parte psicológica tradicional, mi propio médico me lo decía, ¿no? Cuando hablábamos de estos temas, me decía, Juan, es que yo, si me viene una persona con una depresión, yo lo tengo que medicar, yo no tengo otros recursos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que estamos todavía, que necesitamos evolucionar un poco más y hacer un enfoque más holístico, ¿no? Donde podamos tratar a la persona más conjuntamente y tratar los problemas que hay socialmente porque si estamos ante una generación tan medicada es porque algo no se está haciendo bien. Claro, si fuésemos capaces de enseñar a nuestros pacientes y que nuestros pacientes fuesen capaces también de tener la paciencia de llevarlo a cabo, de entrenar su cerebro para segregar endorfinas, por ejemplo, no harían falta la cantidad de ansiolíticos brutales y de antidepresivos tremendos que se están consumiendo, que hacen que nuestro país sea el primer país consumidor de psicotropos de esta naturaleza de toda Europa. Así es, Javier, así es. Es un dato que no es para obviar, ¿eh? Es un dato importante. O sea, la cantidad de gente medicada.
Entonces yo creo que un poco se trata de eso, lo que tú has dicho, ¿no? El compromiso de la persona con el tratamiento psicológico, el compromiso con la terapia y también la parte del alma, ¿no? De que también los psicólogos, los psiquiatras avancen un poco más e incluyan la parte energética, incluyan la parte del alma, porque ya hemos dicho que no somos solo mente. Mm. Sí, eso lo decimos nosotros también mucho en cualquiera de nuestros dos programas, ¿no? Que realmente todo aquello que evite tomar medicación en esta época en que estamos, en que como tú bien dices, la depresión, la ansiedad son dos factores que ahora mismo, por lo que sea, es como una plaga, ¿no? Entonces, el estar medicándose con ansiolíticos durante mucho tiempo, al final eso te repercute en otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas medicinas alternativas, ¿no? Todas estas medicinas que al final no son medicinas, son terapias, bueno, si hablamos de medicina podemos hablar de medicina natural, que al final es una medicina inofensiva, ¿no? Pero sí que tendría que estar más contemplado en profesionales de derivar a las personas a todos estos tipos de terapias para que les ayudaran, ¿no? Y dicho esto, te pregunto, cuando tú, por ejemplo, como tú bien has dicho, que en una sesión muchas veces resuelve el tema de la persona que vaya, pero luego hay un seguimiento, la persona te sigue informando, te sigue llamando y diciéndote cómo sigue, ¿no? Yo les pido a las personas que me den su feedback porque para mí es un trabajo profundo, entonces les pido que me escriban, ¿no? Que me digan después cómo se sienten y Ujú. sí que observo que hay mucho avance, ¿no? Es que yo he visto traumas que parten de la etapa del vientre, de la etapa de mi madre no me quiere, no soy alguien deseado y no quiero nacer. Y ahí empiezan problemas. O sea Ujú. que por eso vamos profundo. Y te he oído también referir de alguien que no quería salir a la calle sin llevar agua. Sí, 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 sí. Una persona, además este caso fue muy curioso, ¿no? Porque venía y me decía que ella no podía salir a la calle sin llevar una botella de agua porque sentía que se iba a ahogar y que si no Ujú. llevaba agua se ahogaba, se Fíjate. quedaba sin respiración. Entonces yo la induzco en regresión, vamos a su infancia, yo no encuentro nada por ahí. Y llega un momento porque le digo, bueno, vamos a ir vamos a buscar el origen de este problema y ella se va a una vida pasada donde se ve como una niña. Me dice, estoy al lado de un río, hay muchos árboles, ella estaba como muy tranquila. Hay muchos Mm. árboles, no sé qué, me estoy mirando al agua y me dice, me he caído, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Entonces yo en la regresión la tengo que dejar ahogarse. ¿Por qué? Porque hay una emoción atrapada. Ahí tiene una Ujú. emoción atrapada, que es la que está experimentando en esta vida. Entonces ella está ahí como, que me ahogo, que lo estoy pasando mal, que me estoy ahogando, que nadie viene por mí, se pone a llorar, ¿no? Que nadie viene por mí, y yo, venga, continúa, continúa, hasta que fallece. Eh, Cuando terminamos la regresión, esta chica experimenta la muerte, que también es una parte muy bonita de las regresiones, que si queréis ahora hablamos de la experiencia de la muerte. Ujú. Eh, Cuando salimos de la regresión, la chica despierta y le digo, mira, vamos a dar un paseo por aquí, digo, pero no vamos a llevar agua. Entonces ella me miró como un poco asustada, como, Juan, es que el agua, y yo, tú tranquila. Dimos un paseo, estábamos hablando, me la llevé 2 manzanas más lejos de aquí y le dije, oye, ¿tú te estás acordando que tú no llevas botella de agua? Y me dice, sí, dice, pero estoy tranquila. Y ya ella al poco tiempo me escribió y me dijo, Juan, que aquello se terminó, se me quitó totalmente. Entonces eso es lo que yo llamo un impacto del alma, ¿no? Tú te ahogas en otra vida y te has quedado tan impactado que te lo llevas a esta. Pues a ver, Juan, has hecho mención a hablar de esa experiencia de la muerte, ¿no? Entonces, por lo que has contado, ¿esta señora llegó a morir en la otra vida? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, la experiencia de la muerte en vidas pasadas es, yo lo hago en todas las regresiones que llevo a la vida pasada, ¿no? Es como hay que culminar esa vida, hay que llevarla hasta el final. Ujú. Entonces, todo el mundo que llega a la vida pasada experimenta la muerte. Y es muy curioso porque yo siempre lo cuento, ¿no? Por mi experiencia, bueno, he hecho cientos de regresiones, ¿no? Es mucho más suave para el alma, para nosotros, es mucho más suave morir que nacer. O sea, el nacimiento es más traumático y más doloroso que la muerte. Aunque sean muertes donde has tenido un accidente o donde te han quemado, no importa. El alma sale del cuerpo, es un proceso sutil y que la persona vive absolutamente sin miedo.
cuando en los nacimientos muchas veces la persona siente que se asfixia, que no tiene sitio, que está costando salir o que no quiere nacer directamente. Entonces, es mucho más traumático nacer que morir. Y con ello, con la experiencia de la terapia regresiva, pues se le pierde mucho miedo a la muerte. Ujú. Eso que acabas de decir, yo hago decir muchas veces, sinceramente no se me hace mucho caso, pero yo sí tengo ese recuerdo del que yo no quería nacer y lo llevo toda mi vida. Y lo he dicho por activa y por pasiva, a mi padre, a mi hermano, ni caso. O sea, mi familia es, en este caso, de las personas escépticas, digamos, ¿no? Entonces yo lo cuento y siempre se me ha ignorado, pero yo recuerdo perfectamente ese momento como si lo estuviera viviendo. O sea, yo no quería nacer, yo no quería salir de ese sitio donde estaba, no quería, es como que yo no quería salir a este plano, yo estaba bien donde estaba y te puedo asegurar que cuando digo que cuando yo era un bebé, yo estaba triste y me sentía triste sin poder hablar ni expresarme, yo estaba triste. Mi madre cuenta que cuando yo era pequeña, cuando lloraba, tenía pérdida de conocimiento. Me cuenta mi madre, yo no lo recuerdo, ¿no? En aquella época no era como ahora que te llevan enseguida al médico y tal, pero mi madre dice que cogía una rabieta que llegaba hasta perder el conocimiento. Pero es que yo me recuerdo un bebé triste y recuerdo la silleta, la cuna, pero lo que tú has dicho, lo recuerdo todo, todo, absolutamente todo. Es una época y recuerdo no hablar, no andar, y es más, ahora que he dicho de no andar, cuando yo comencé a andar, recuerdo esa experiencia perfectamente, que andé con, mi madre dice que andé con 8 o 9 meses. Pues yo recuerdo la experiencia de cuando andé, hombre, mis primeros pasos, imagino que luego sería más hábil, pero todo lo recuerdo, pero eso de no querer nacer, lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo. O sea que es verdad que allí en el otro plano, cuando describimos que se está tan bien, pero claro, cuando hemos decidido venir, que luego nos echemos atrás, ya no tiene arreglo, hay que venir. Pero si la gente, si tu gente ve este programa y nos escucha, van a comprenderte, porque te lo voy a ratificar yo que es así, que lo he visto en muchísimas regresiones, como la persona que está en el útero, en el último momento se arrepiente y no quiere, y ya no hay marcha atrás. Y normalmente suelen ser personas que saben desde ahí que van a tener alguna experiencia dura de vida, que van a sufrir, ¿vale? Sabe que de alguna manera van a sufrir, entonces no quiero. Pero te digo más, no solo en el útero, sino cuando he tenido personas en la planificación del alma, ha llegado un momento donde los maestros le decían, venga, tienes que bajar, y decían también que no, que no, que no, que no quiero, que no quiero, porque claro, estamos muy a gusto y sabemos que aquí venimos con la conciencia de que a lo mejor va a ser una vida un poco dura para nosotros y entonces no queremos y tenemos ese arrepentimiento, eso es como el que se sube a una noria de esta que sube muy alto, ¿no? Que se sube muy valiente y cuando está montado dice, ay, que me quiero bajar o algo Claro, así. claro, es como tú dices, o sea, cuando recapacitamos en lo que nos toca vivir, pues decimos que nada, que no queremos, pero ya no hay marcha atrás. Y eso la Así verdad es es. que eso es duro porque luego te tienes que venir sí o sí y Sí. a vivir lo que tienes que vivir y ya está. Entonces, Juan, fíjate que hay varias hipótesis. Está la hipótesis de que nuestro destino está escrito y como estamos diciendo, está ya pactado por nosotros, pero luego hay otra versión de que tenemos la opción de cambiar nuestro destino. Sí, mira, bueno, cambiar nuestro destino no. Por lo menos en mi visión, ¿vale? Yo hablo siempre desde lo que yo conozco. Ujú. Para mí hay cosas que están escritas y pactadas y son inamovibles, ¿vale? Inamovible. Para mí son cosas que están escritas y que las vamos a vivir sí o sí, nos pongamos como nos pongamos, porque tiene que ser así. Después sí que hay elecciones, porque no todo está escrito, no está todo escrito en un libro como todo en cada momento. La Mm. persona va a tomar elecciones desde su libre albedrío, va a poder elegir por un camino, por otro. A lo que va a llegar, va a llegar. Normalmente, cuando nos estamos desviando de lo que tenemos predestinado, la vida nos está dando mensajes y nos da mensajes con la incomodidad, como no funcionan las cosas están trabadas, las cosas no avanzan, estoy sufriendo. Ahí nos estamos alejando de lo que realmente venimos a vivir, ¿sabes? Entonces yo sí que creo que hay cosas que son inevitables,
personas que te vas a encontrar y te las vas a encontrar y te vas a casar con ese tío que te va a hacer la vida imposible y te vas a casar con él, quieras tú o no quieras, te vas a casar porque estaba destinado. Pero también hay cosas que dependen mucho de tus elecciones, ¿vale? Ya en los textos sagrados, como la Biblia, ¿no? Ya nos habla de ese libre albedrío que se nos ha dado también para que podamos elegir, ¿no? Nos podemos equivocar. Mira, yo te podría decir, para abreviar, yo, por ejemplo, cuando tuve a mi hija, yo fallecí bueno, perdí, digamos que dejé de respirar, yo vi el otro plano, ¿vale? Cuando tuve a mi hija en el parto, yo perdí, y yo recuerdo, bueno, yo tenía que volver porque mi hija tenía que nacer, ¿vale? Eh, yo no sé cómo lo pude hacer porque yo en teoría había tenido hemorragia, me había ido porque había perdido mucha sangre y tal, y tuve un pequeño paro cardíaco, grande o como fuera, yo no quiero, sé que me fui. Porque igualmente es una anécdota que mi familia no quiere tocar, ¿vale? Pero bueno, entonces, mi hija, por ejemplo, desde que vino al mundo, tengo con ella muchísimas anécdotas que le han pasado extraordinarias. Ella tenía que venir, y te voy a contar una, la más cercana. Sin ir más lejos, el perro de mi hija. ¿Te puedes creer que mi hija, cogimos un perro, ¿vale? Y tú te puedes creer que mi hija conoció a una amiga que es su íntima amiga y da la casualidad de que el perro que tiene mi hija, la amiga lo tuvo en adopción sin saberlo mi hija, el perro cuando tenía 6 meses estuvo perdido y la amiga lo encontró, lo llevó a una 200. Bueno, pues resulta que al cabo del tiempo, cuando ve al perro, le enseña fotos y el perro lo había tenido la amiga. O sea, hasta el perro había pasado también. O sea, son cosas, Juan, que mi hija se quedó impactada, ¿no? Como el perro había pasado por la vida de la amiga y luego años más tarde, cuando conoce a la amiga ve al perro, lo reconoce por una foto y dice, este perro lo tuve yo, que apareció perdido y yo lo tuve en adopción, que tal y que cual. Fíjate qué anécdota tan curiosa, pero que ya el perro fue un vínculo que con el tiempo mi hija iba a conocer a esa muchacha, a esa amiga. Sí, es que cuando conectamos un poco con la vida del alma y cuando sentimos todas estas cosas, ¿no? Como tú, que eres una mujer muy despierta y que estás muy abierta a todo esto, ahí es cuando ves la magia de la vida, ¿no? Y ves la magia de las sincronías, ¿no? Cómo el universo, Dios, la fuente, organiza todo de una manera totalmente sincrónica para lo que se tiene que dar, se ve. Es mágico, es Sí, mágico. es mágico, tan mágico como que se nos ha vuelto el tiempo, Juan. Se nos ha pasado el tiempo volando. Qué pena porque bueno, podríamos hablar mil cosas de las regresiones, pero bueno. Este tema queda mucho, pero bueno, ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues yo creo que tendremos que hacer una segunda parte porque cuando la gente vea el programa va a querer saber un poquito más. Pues, pues la Sí. vamos a hacer, Juan, porque seguro que va a ser súper interesante como esta. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por vuestro trato siempre tan amable, tan cariñoso y nada, encantado. Cada vez que me llaméis, pues ahí estaremos. Pues Muy muy bien. bien, Juan. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias a ti. Un saludo. Chao.